a grabar para más tarde enviarles. Entonces le envío a Darol estos videos también para que si quieren luego ver la reunión, pues eh, ahí está guardado. Y continuemos entonces con... Y vamos aquí en la parte del desarrollo del tema y que como les decía es como el grueso, la parte importante del trabajo, ¿cierto? Que es donde va a estar como la mayor Papel extensión documento, del ahora trabajo. presentación. ¿Cómo? Ah, cierto. A ver, espera. Compartir pantalla. Mm, Gracias, Darol. Eso me gusta que estén pendientes. No, es que como uno está, o sea, en su mundo, en serio. No es lo mismo explicar esto así en vivo y en directo. Y yo no había tenido muchas reuniones por internet porque no tenía internet, entonces es grave. Bueno, ¿ya ven esta, la pantalla? Aquí. Sí, ahora sí, profe, ya, ahora sí estamos en el documento. Listo. Entonces, em, como les decía, entonces aquí ya esta es la parte en donde se desarrolla el tema, pues la parte de veras jugosa del trabajo y que hay que tratar de organizarlo ¿sí? En caso de que se pueda, ¿verdad? Como en capítulos, secciones, ¿sí? Que tienen que coincidir con la numeración. Bueno, eso son cuestiones más de forma también y que en esa forma pues pueden nuevamente sí, guiarse por el manual de APA o por el manual de Icontec, o sea, ahí sí dependerá de cada quien. Se los recomiendo que le echen una leída porque profundiza un poquito más, ¿no? Sobre, o sea, porque básicamente es lo mismo, aunque sea de APA o de Icontec, o sea, Icontec es prácticamente una copia de APA, ¿sí? Pero pues ellos tienen a lo mejor otra cosa de espaciado y eso, pero en cuanto a lo que les dice de qué poner para conclusiones y eso, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso sí les recomiendo que se guíen. En el estilo de cita, pues sí, eso sí puede cambiar. Entonces, pero por ejemplo, acá les explica bien cómo es eso, porque hay, digamos, dos tipos de citas, ¿sí? Una donde uno cita al autor y entonces menciona al autor y luego, entre comillas, dice qué fue lo que dijo el autor. Esa es la cita directa y está también la cita indirecta, ¿sí? Que es simplemente mencionar lo que el trabajo del autor sin mencionar y decir tal persona hizo esto, sino decir se hizo esto, este montaje para obtener un aceite o lo que sea, y entonces se habla del trabajo, pero siempre pues se mete la cita textual, ¿no? Que es insertar al final de la frase o del párrafo la cita. Entonces, mmm, eso sería, digamos, lo importante de esta parte, cuidar mucho esa citación. Como les decía, va también acá en esta discusión, entonces, de lo general a lo particular. Eh, hay una fluidez en cuanto a los temas que se abordan, o sea, no es simplemente que estoy hablando de una cosa y en el siguiente párrafo cambié ya el tema y en el otro párrafo, o sea, párrafos así que no tengan conexión, no. La idea es que como cuando ustedes están hablando, ¿sí? De algo, o sea, que haya como que algo que conecte el discurso, ¿sí? Para que uno sepa de qué están hablando, ¿sí? Y como les decía, pues entonces pueden analizar distintos trabajos y entonces hacer unas gráficas, hacer unos cuadros, hacer, ¿sí? Montajes de las reacciones, qué sé yo, para explicar un poquito mejor sobre su tema. Mm, Eso sería lo de tener en cuenta. Eh, como les digo, pues para ver cómo em, se elaborarían esas gráficas y esas tablas, pues ahí están los manuales nuevamente, pues va a depender de si realmente lo hacen, ¿no? O sea, si a lo mejor lo requieran o tal vez quieran ustedes solamente escribir y escribir texto, también es correcto, o sea, no hay como tal algo que diga que tiene que incluir o que no en este sentido. Pues es recomendable, sí, a lo mejor que se pueda elaborar una gráfica y eso, pero pues es que todo dependerá, ¿no? Del tema que están manejando nuevamente. Y lo que sí nos preguntaba su compañera, sí es importante que
como estamos haciendo un estado del arte, pues que sean trabajos recientes, ¿no? Para saber ahorita en la actualidad cómo va ese tema, ¿sí? En la investigación de ese tema. Entonces, mm, para hacer esas gráficas, lo importante es que la información pues sí esté en español, porque el texto y todo está en español, ¿sí? Y van a guiarse pues según el manual de cómo se elabora, ¿no? Y si hay dudas, pues yo con gusto les ayudo a resolver. Y en conclusiones, como les decía, pues es un recuento de las ideas principales, ¿sí? O sea, no, la conclusión, también digo que una extensión de una página es suficiente para el tamaño de documento que ustedes van a hacer. Entonces, puede ser incluso solamente un párrafo, o sea, eso dependerá nuevamente de cuáles son justamente estas ideas principales, ¿sí? Y, como les decía, constituyen las respuestas encontradas al problema planteado en la introducción, o sea, cuando decíamos que cuál es la importancia de ese tema, ¿sí? Que por qué quiere, cuál es el aporte, esas cosas, ¿de acuerdo? Y como les decía, pues en cuanto a la bibliografía, pues entonces miren, si manejémoslo así con normas APA en cuanto a la referenciación y está mucho más sencillo. Entonces, para profundizar acá de la bibliografía, em, les voy a explicar, por ejemplo, ustedes pueden buscar acá en Google el Mendeley, o ya lo tienen, varios. ¿Quién tiene? Sí, profe, ya hemos trabajado con Mendeley. Sí, bueno, listo. Entonces lo descargan, sí, es este iconito. Yo, por ejemplo, yo lo tengo acá en mi escritorio ya, y entonces yo, por ejemplo, quiero, no sé, hablar sobre poliuretanos biodegradables, ¿no? Entonces todo, yo acá armo carpetas, ¿verdad? De los temas que me interesan, o los temas de mi tesis, o bueno, ahí ustedes organizan su información. La ventaja del Mendeley es que ustedes pueden organizar muy bien sus referencias, ¿no? Em, Puede ser por temas o por autores, o sea, como ustedes los... En eso es muy personal, ¿no? Cada quien tiene sus estilos. Yo, pues, por temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿qué hacen? Tienen su programa, pueden agregar aquí en este botoncito Add. No sé si estará en español la herramienta, me imagino que sí. Yo la tengo aquí en inglés. Podemos agregar archivos, o sea, No se está viendo lo artículos de sueltos. Entonces otra vez aquí. Bueno, Harold. Bueno, sí. Entonces, bueno, a ver. Estábamos aquí en Google, ¿sí? Buscamos Mendeley por Google. Ahora sí se ve mi Google, No. No, ¿no? Oh, profe, qué la... estamos en el mismo A documento. ver, espérame. Ok, entonces me salgo de aquí. Y en este, híjoles. Bueno, lo vamos a minimizar a ver si así. ¿Así? ¿Ya se ve mi pantalla o no? Nada. Mm, Híjole, es que puede ser. A ver. Zoom. Ya. Ya sé. Uf, es que toca cada cosa agregar. No, qué belleza. Bueno, a ver. Ahora sí se ve el Chrome. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, como les decía, agregamos aquí Chrome, buscamos el Mendeley, ¿no? Aquí crean su cuenta, aquí lo descargan, bueno, los que no lo tengan, ¿sí? Ahora, vamos a ver si me deja compartir. Aquí está. Entonces, como les decía, yo ya tengo acá mi escritorio del Mendeley. ¿Sí lo ven? Aquí. Sí. Listo. Entonces, ¿para qué nos puede servir este programa? Este programa nos facilita la vida, ¿sí? Porque es una forma de administrar las referencias, ¿sí? Y como les decía, podemos organizar, crear como carpetas según cada tema, ¿sí? Y meter artículos, meter libros, este, hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo acá, no sé, hablemos por ejemplo acá, ¿sí? De poliuretanos biodegradables, porque pues yo trabajaba con polímeros, ¿sí?
Entonces, aquí yo metía todos los artículos que me interesaban leer, ¿sí? Sobre poliuretanos. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? Añadiendo aquí en este botoncito, Add, Ok. puedo agregar como archivos sueltos o agregar carpetas, ¿sí? O agregar manualmente carpetas, ¿no? Entonces, por decir algo, yo descargaba un artículo y lo agregaba aquí y entonces ya me aparecía en esta carpeta. Y entonces yo cuando lo quería consultar, lo bueno de esto es que yo puedo leer el artículo acá, ¿sí? Puedo resaltar, puedo poner comentarios, puedo ponerme tips para saber, por ejemplo, de este artículo es buenísimo esta parte de la metodología, entonces, ¿no? O sea, es que cada quien organiza sus cosas. Pero lo bueno es eso, que aquí mismo podemos resaltar. Entonces, está mucho más fácil para leer los artículos desde esto que desde, por ejemplo, un lector de PDF, ¿no? Porque pues aquí nos quedan las resaltado, lo que me interesa, y entonces cuando yo voy a insertar la cita, pues yo ya puedo mirar desde aquí, ¿no? Directamente qué fue lo que leí que me pareció interesante, ¿sí? Y aquí yo les recomiendo, cuando ustedes descarguen un artículo, este, de una inmediatamente, o sea, lo añadan aquí a su biblioteca de Mendeley, háganle acá los ajustes, ¿sí? Porque a veces esos artículos, aquí el Mendeley toma otros datos y entonces cuando ustedes quieren ya consultarlo, les referencia otra cosa. Entonces, es muy fácil porque incluso aquí les permite copiar y pegar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, copio el título y lo pego acá, ¿sí? Entonces ya, y puedo actualizar quiénes son los autores aquí, hacer el listado en orden, que estén bien porque también hay muchos errores de tipeo, ¿sí? O sea, que quedan mal los nombres. Entonces no queremos que eso, porque esta información que tienen aquí, ¿sí? En detalles, esta es la información que les va a salir cuando ustedes creen su documento de Word y van a insertar la cita, ¿sí? Por eso es que es importante que esta información esté correcta, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí van los títulos, qué tipo de documento es, puede ser una ley, puede ser un libro, una sección de un libro, un caso de estudio, un programa de computador, una conference proceedings son las memorias de congresos, ¿sí? Un artículo de una enciclopedia, una película, algo genérico, pues es lo demás que no esté dentro de estas clasificaciones, ¿sí? Normalmente, ¿qué? Artículo científico o artículo de una revista, ¿sí? Una revista, por decir, como Semana o Virtual Pro o algo así, ¿no? O sea, que no es propiamente una revista científica. ¿Mm? Un artículo de un periódico, una patente, reporte, ¿sí? Entonces, actualizan ustedes esta información. Esto es importante que sí lo hagan, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que ustedes en su documento entonces les quede bien referenciado esto. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, cuando ya están en Word, ¿sí? Por decir acá, bueno, vamos a copiar ese título, ¿sí? Eh, ahora se produjo un error, se cerró. Para que les funcione el Mendeley en su Word, sí, no están viendo el Word, ¿verdad? Espérenme un momentito. Entonces, ahora comparto la pantalla de Word. ¿Sí? Listo. Y ahora sí ven mi pantalla de Word. ¿Sí? Y ahora sí, profe. Listo. Entonces, ustedes acá en Word, bueno, este es el Word de Mac, así que no es malo, o sea, la verdad es malo. Es mejor el Word de Windows. Pero lo que es lo importante acá, ustedes cuando instalan el Mendeley tienen que instalar como un anexo, ¿sí? Que va a ir acá en donde dice referencias. Y cuando instalan ese anexo de Mendeley, les va a aparecer estos iconos, como esta parte de Mendeley, que es lo que ustedes pueden manejar acá en Word. Entonces, ¿para qué sirven estas cositas? Aquí, por ejemplo, si yo quiero insertar la cita textual, una sola. Merge citations son como cuando tengo varias citas porque varios autores trabajaron sobre un tema y
y lo estoy discutiendo justo en ese párrafo, lo que estoy contrastando, por decir, lo que cada quien hizo. Entonces yo citaría pues a todos los autores, ¿verdad? Entonces este es como para cuando hay varias citas. Cuando ustedes, por ejemplo, escriben un párrafo, ya luego no les pareció, lo eliminaron, entonces, y luego quieren como regresar, ¿sí? O para aquí actualizar, esto, exportar como, estos casi no lo usa uno. Aquí, insertar bibliografía. Este sí es importante porque es lo que van a insertar al final del documento. Por decir algo, yo quería poner este título, ¿no? Que era el mismo título del artículo que leímos hace un momento. ¿Sí? Entonces, por decir algo, este es mi documento, ¿sí? Yo lo titulé así y aquí abajo estoy escribiendo un montón de cosas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, que no es que se los recomiende, pero es por decir algo. Yo quiero, me gustó esta introducción. Entonces, quiero copiar algo. Obviamente hay que usar otras estrategias, ¿no? Yo no puedo copiar textualmente lo que dicen, la idea es parafrasear y eso, pero aquí la idea es que ustedes vean cómo se funciona el programa, ¿no? Entonces, por decir algo, yo quiero insertar aquí, en esto, que tomé este párrafo del documento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Escribo el párrafo y luego... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Esperen un momentito que esto... Ya. Entonces... ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Aló, aló? Aló. Hola, Sí, ok. No, es que creo que no sé qué pasó ahí con el audio. Digamos. se Entonces, escucha pasito, profe. pasito, pasito. Ya, Bastante sí, bien, no se escucha muy bien. estaba con el audífono, pero ahora me está por allá poniendo música y no quiero. Entonces, a ver. ¿Aló? ¿Se escucha o no se escucha? Y ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, no sé qué pasó ahí con el audífono, en serio. El caso es que, bueno, yo entonces tomé algo de un documento, ¿verdad? Y entonces para recordar, también les recomiendo eso. Cuando ustedes vean una información que les interese y es, ¿aló? Sobre este documento, entonces traten de insertar de una vez la cita, porque ustedes luego no van a recordar de dónde lo tomaron y cuál era, y buscan y rebuscan, no, es mejor inmediatamente, o sea, ustedes insertan la cita y ya después pueden manipular el texto mejor y todo eso, pero que no se les olvide incluir la cita, ¿sí? Entonces, vienen aquí a donde dice referencias y pues le doy acá insertar cita, ¿sí? Entonces, pues la cita va a ser esto, effect. Puedo buscar entonces la cita como por el título o por el autor o por el año, o sea, como les quede mucho más fácil a ustedes buscar, ¿sí? El caso es que, ay, espérenme un momentito que este Word, en serio que es horrible. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya encontré mi artículo. Como les digo, puedo, ¿sí ven la herramienta de dónde estoy buscando el artículo? No, profe, A ver. estamos en el Word, no sé si Pero sí estará... se ve el Word. Sí, el Sí. Word se ve. Ok. Entonces no sé si es que toca, no, pero ¿cómo hago para que se vean las dos en simultáneo? A ver si se pueden activar ambas vistas. Y si divide la pantalla, profe. No sé. No, es que, bueno, o sea, en realidad es como, bueno, si ven acá que estoy en insertar cita, ¿cierto? Sí, señora.
Y les ven esta, una cosa que sale ahí, una ventana emergente de Mendeley, no. No. Ok. Bueno, ahí les sale una, es que es muy breve, entonces. El caso es que les va a salir una ventana emergente y ustedes pueden ahí por la ventanita esa buscar su artículo, ya sea como les decía, por el autor o por el título del artículo, bueno, artículo, libro, lo que sea, ¿sí? O por el año o una palabra clave que les haga recordar cuál es su artículo, ¿no? Entonces, a eso sale ahí en su ventanita emergente. Yo lo que en realidad quiero no es que vean la ventana emergente, sino que vean la cita. Por eso no me voy a complicar tanto. Y le voy a dar ¿sí? Y aquí OK. Y entonces ahí sí ven que está diciendo formatting. Entonces ya insertó la cita. Ahora, yo puedo darle aquí mismo el estilo de cita que quiero y pues yo ya tenía seleccionada American Psychological Association. Está en la 6ª edición, pero pues la verdad funciona muy bien, o sea, para lo que se necesita funciona muy bien, ¿sí? Entonces ahí ya ven cómo es el estilo de la cita y ustedes sobre esto también lo pueden editar, ¿sí? O sea, esto pueden ustedes escribir, cambiarle algo, ¿sí? Porque a lo mejor no es el de la 6ª edición, sino que ustedes quieren insertarla como la 7ª edición, pero ya por lo menos es algo muy útil que pues les organiza, ¿no? Entonces, y al final de su documento, ¿sí? Pongámosla aquí un poquito más abajo, yo le pondría la bibliografía, ¿sí? Y entonces insertamos bibliografía, ¿sí? Y ahí en automático, American, en automático, según yo, ahí, es que les digo, este Word de Mac es horrible. O sea, yo la verdad prefiero trabajar con el Word de Windows, pero ustedes tienen eso mucho más fácil. Y yo pues no me quiero salir no me quiero cambiar a Windows ahorita. Bueno, a ver si se actualiza esto o no. Listo, ya salió. ¿Sí? Entonces, si ven aquí el estilo, según APA, de esta cita, como les decía, esto es la información que viene en el cuadrito de Mendeley, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa yo? Pues le inserto varias citas, borro párrafos, o sea, eso va a depender. Y entonces, en automático, esto va a cambiar en automático, ¿sí? Y es la ventaja que tiene Mendeley para, pues para organizarnos esa bibliografía, ¿sí? Esto suponiendo que yo ya estoy en mi sección de bibliografía. Por ejemplo, eso, yo quiero insertar, consulto a ver. Mendeley otra vez. Entonces, quiero consultar otro artículo. Estoy hablando sobre el mismo tema, ¿sí? Poliuretanos y eso. Y entonces encontré algo que me interesó del artículo, no sé, por acá, algo del comportamiento termodinámico. Entonces voy a Word, a mi documento y redacto algo sobre ese artículo y quiero citarlo. Entonces, ¿cómo se llamaba? Inserto la cita. Y entonces aquí ya me insertó la cita con el estilo APA y automáticamente me modificó la bibliografía al final, ¿sí?
Si yo borro algo por allá de mi texto, también en automático, cuando le doy aquí refresh, en automático me borra la información de lo que borré allá. Entonces es súper útil, ¿sí? La verdad sí se los recomiendo para manejar estas bibliografías. Y otra recomendación que les puedo dar, bueno, ya voy a salirme de Word, es, por ejemplo, ustedes ahorita van a hacer como consultas bibliográficas, ¿sí? Y a lo mejor es un tema que ustedes no manejan mucho. Entonces, mi recomendación para que encuentren información confiable, ¿sí? Es que, por ejemplo, acá, hagan la búsqueda en Google Scholar o Google Académico, ¿sí? Ahí es donde van a encontrar información confiable para sus documentos, por ejemplo, no sé. Ay, Dios. Por ejemplo, no sé. Quiero hablar sobre, a ver qué temas tienen ustedes, díganme en uno. Control de la calidad del agua, profe. Control, entonces control de calidad del agua, ¿en qué tipo de? ¿En un acueducto, en una petar, en una qué? En un acueducto. Listo. Acueducto. Entonces aquí en académico les da, es como las bases de datos que ustedes tienen de la universidad, ¿sí? Y pueden organizar su información que ustedes, por ejemplo, digan, no, pues solamente los 5 años, estamos en 2020, entonces desde 2015 hasta el 2020, ¿sí? Pueden refinar aquí su búsqueda, pueden por relevancia, por el número de citas, pueden crear citas si a lo mejor alguien está muy activo publicando sobre ese tema y a ustedes les interesó ese autor, pues entonces, que me avise cuando ese autor publique sobre esto o como lo quieran organizar. El caso es que esto es mucho más confiable. Cuando uno está empezando un tema, uno lo primero que sí hace pues es buscar en Google, pero como en Google aparece tanta información y a veces la verdad no es confiable, entonces es mejor Google Académico. Ya después, cuando ustedes van leyendo sus artículos y saben por dónde se quieren enfocar, pues ustedes ya tienen más criterio para decir, no, pues me gustó este artículo, por ejemplo, ¿no? De esta gente que publicó en C Cielo y que trabajaron en Boyacá porque mi tema es un acueducto que está en Boyacá, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese artículo, cuando ustedes lo leen, los va direccionando, ¿sí? A otros autores, entonces ustedes ya pueden leer desde otros artículos con los que ellos se basaron y esas cosas, o sea, porque a lo mejor leyendo el artículo encontraron algo que les hizo como querer leer el trabajo de otras personas, ¿sí? Entonces, pues así es como que va enlazándose y se va haciendo como esa red, ¿no? De investigación. Pero entonces, como les digo, mucho más confiable que empiecen por lo menos su búsqueda si no tienen mucha información sobre el tema, porque a lo mejor no es algo que han estado trabajando, ¿sí? Mucho, pues entonces es más confiable por Google Scholar. Y ya de ahí las referencias que los mande a otros artículos. ¿Les parece? Aquí también les cita artículos, tesis, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces lo pueden visualizar, lo pueden descargar y como les digo, los descargan los artículos y organícenlos en su biblioteca de Mendeley, que es mucho más fácil para que puedan buscarlos, porque luego a veces uno dice, uy, me leí algo súper interesante, pero ya no lo encuentro. No, si está súper interesante, descárguenlo, guárdenlo bien y lo van revisando después, ¿no? Porque si no, luego ya no van a saber ni de dónde lo vieron, ni lo van a poder citar, mucho menos, y pues es más complicado. Entonces, pues digamos, eso sería como lo que les puedo explicar ahorita. Me gustaría oírlos. Yo sé que ahorita se va a cortar la llamada, pero si quieren, nos volvemos a conectar para seguir como viendo sus dudas. Bueno, profe, yo tengo una duda con respecto, digamos, a la selección del tema, ¿no?
Ujú, porque uno ha escuchado siempre que una monografía es sobre un solo tema como tal. ujú, Entonces no sé si, digamos, yo digo, o pues en mi caso, que yo quiero trabajar lo que es gestión de residuos peligrosos, pero ujú, entonces que me digan no, porque este no es un solo tema, este son varios, porque pues sí, ya yo voy a la gestión de residuos peligrosos, pues se encuentra uno sólidos y líquidos, y están los que son radiactivos, los que son tóxicos, los que son inflamables y así. claro, Entonces, claro. no sé qué tan específico tiene que ser el tema, ¿sí? Porque, digamos, si yo selecciono el tema que tengo planeado, pues yo estoy seleccionando un tema que está compuesto de subtemas. Entonces, ¿qué tan profundo o qué tan arriba puedo estar para que mi trabajo siga llamándose monografía? Ujú, ok, ¿cómo es tu nombre? No alcancé a leer. Johan, Johan. Ah, bueno. Pues es que, mira, Johan, pues sí, lo que dices, si tú dices solamente quiero hablar de residuos peligrosos, pues hay muchos tipos de residuos, entonces tendrías que por lo menos definir cuál de esos tipos, sí, puede ser sólidos, pero entre los sólidos también puedes ver que hay, no sé, radiactivos y eso, entonces como que, pues, por decir algo, como enfocarte, bueno, sí, sólidos, de qué tipo de una empresa o son pues basuras, por decir, de un pueblo, o qué tipo de, ¿no? ¿Qué tipo de? O puedes también contextualizarlo a una ciudad, por decir algo, ¿no? O sea, como que los residuos que se generan en tal ciudad, ¿no? Entonces ya van a ser de ciertos tipos y estás como delimitando, porque es que vuelvo a lo mismo, o sea, la extensión del documento no es tan amplia como para abordar demasiado, para abarcarlo demasiado, ¿sí? Y y pues luego también tanto tema se vuelve inmanejable porque vas a encontrar muchísima información, ¿no? Entonces, por eso es que se trata de delimitar. Es como, más o menos, sí, ustedes lo hicieron con lo de la pasantía, al definir sus objetivos y eso, o sea, sabían exactamente sobre qué es lo que iban a trabajar, qué tipo de pruebas estaban haciendo, eh, no sé qué más decir, pero sí tendrías que ver, por ejemplo, yo lo enfocaría que si es residuos peligrosos o de una ciudad en especial, o entonces qué tipo de residuos quiero trabajar y sobre eso sí puedo extenderme un poco más, pero no abordar que sean líquidos, gases, sólidos, ¿sí? Y radiactivos y no sé qué, porque es mucho, mucho tema. Ujú. Yo tengo otra pregunta. Dime. Eh, Está bien, yo escojo el tema, en mi caso sería exacto lo que estaba preguntando Joan, tratamiento de agua potable, ¿sí? Sí. Entonces, dentro del tratamiento, pues obviamente están los diseños, diferentes diseños de las etapas. Sí. Entonces, escogería